esta oportunidad voy a analizar las falacias típicas que se suelen esgrimir en el debate sobre el aborto, desde uno y el otro bando, sin ningún afán propagandístico, sino más bien con la ingenua esperanza quizás de poder contribuir a enriquecer esta discusión que por lo demás lleva mucho tiempo estancada, saturada y que resulta completamente estéril cuando ambos bandos se dedican al aforismo desde la más grande estrechez de miras y desde la más insoportable visceralidad. Empecemos con las falacias que suelen argumentar, o mejor dicho, con las falacias que suelen presentar, con los pseudo argumentos que otorgan los que están a favor del aborto, los que opinan que se debe legalizar el aborto allí donde no lo está y que no se debe prohibir allí donde es legal. Primera falacia, que para estar en contra del aborto hay que ser o hace falta ser de extrema derecha o ultrarreligioso, sea católico, protestante o según el caso. Estados Unidos, que es la capital del imperio capitalista, estipuló que el aborto es un derecho federal en 1973, 42 años antes de que lo sea el matrimonio homosexual. Decir pues que una persona que no está a favor del aborto es un fanático religioso, o es un fanático católico, o es un ultra conservador del judaísmo, es como sostener que las personas vegetarianas son fanáticos de la religión jainista, o que son anárquicos o antisistema. Además hay muchos casos de personas ateas o agnósticas o de izquierdas que están o que han estado o que se han manifestado contra el aborto. Un caso que a mí me resulta especialmente paradigmático es el de el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, que era comunista, ateo, crítico del establishment. Hizo una película muy famosa y muy criticada donde adaptaba al Marqués de Sade, Saló a los 120 días de Sodoma. Además de todo lo anterior, era un cáustico crítico de la práctica del aborto. Una segunda falacia es que siempre se ha abortado y por lo tanto quienes quieren abortar lo van a hacer, y bajo esas circunstancias es mejor, bajo esas circunstancias, permitir que las mujeres puedan abortar con la plata del Estado, porque si no, desde la clandestinidad ponen en riesgo su vida. Bueno, si es que el aborto es un asesinato, entonces esto sería equivalente a proponer que los asesinos no vayan a la cárcel, pues porque en la cárcel se exponen al trauma y que viven ahí, que no los reforma en lo absoluto, sino todo lo contrario, y entonces mejor si igual siempre van a haber asesinos, siempre los han habido, entonces no los expongamos al trauma de la cárcel y permitámosle, no los pongamos en riesgo, ¿no?, de que sufran alguna agresión, de que sufran incluso la muerte o de que se expongan físicamente en la cárcel. Permitámosles no que asesinen y queden impunemente después, o mejor aún, démosle las herramientas para que puedan asesinar. Tercera falacia, que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Esto definitivamente no es una premisa liberal, es una perogrullada. Una mujer se puede llenar de tatuajes, de piercings, se puede poner siliconas, se puede cortar la pierna si así lo desea. Pero en el momento en que lo que haga con su cuerpo interfiera con la vida de otro ser humano, entonces en ese momento ya no puede hacer lo que quiera, porque los derechos de uno terminan allí donde comienzan los derechos de los demás. Si es que una mujer está amarrada o esposada a otra persona,
y se intenta tirar desde un precipicio o desde el último piso del Empire State, si es que no lo consigue o si sobrevive, va a enfrentar cargos de intento de homicidio. Porque no puede ser que haga lo que quiera con su cuerpo en esas circunstancias, porque lo que haga con su cuerpo en esas circunstancias va a afectar a terceros. Después, que el aborto es una cuestión que no compete a los hombres. Sí, sí que los compete, porque van a tener que trabajar por lo menos 18 años para mantener a ese hijo o hija que van a tener. Además, que supone toda la carga afectiva que implica ser padre, la responsabilidad que lo supone. Y por supuesto que cualquier hombre puede sufrir a consecuencia de que su hijo, su futuro hijo, sea abortado, ¿no? Y a eso se le puede sumar incluso determinados sentimientos de culpa que podría tener una persona, irracionales por supuesto, ¿no? El tipo, no la logré convencer de que no matara a mi hijo. Claro, todo esto es muy difícil compaginar con las leyes, ¿no? En Estados Unidos se debatió si es que el hombre debía ser notificado o no, si es que la mamá, cuando la mamá decidiera abortar. Cuando la mamá, en los casos en que la mamá decidiera abortar. La conclusión, o a lo que se llegó a cabo, fue que no debía. Ahora, es muy complicado también cómo saber que la madre dice la verdad respecto de quién es el padre. Y si es que cree que esa persona es el padre, ¿cómo saber también si es que lo es de verdad? Ahora hay otra falacia muy común, y es que nadie está obligado a abortar. Y por lo tanto, el que quiera abortar que aborte, y el que no aborte. Entonces, si tú no tienes que abortar, ¿por qué te metes con los que abortan? Allá tú, allá ellos. ¿Eh? Pues bien, esta es una premisa de la agenda progre, pero que también podría volverse contra sí misma. Porque también forma parte de la agenda progre la eliminación de la tauromaquia. ¿Y por qué no utilizamos esta misma lógica? ¿Por qué no decimos que el que no quiere ir a los toros nadie lo va a obligar a ir a los toros? Y que el que quiera ir a los toros que vaya, y el que no quiere que no vaya. ¿Por qué no decimos que hay que permitir que en algunas empresas se pague menos del salario mínimo vital, y que si es que alguien quiere trabajar allí, pues que trabaje, total, no está obligado, nadie lo obliga a trabajar allí, pero si acepta que le paguen menos del salario mínimo, que vaya, nadie lo obliga? O que un dependiente decida que en su bar se puede fumar, pues. Total, a nadie lo obliga a ir al bar, el que le guste el humo que vaya, el que no le guste que no vaya. Bueno, si bien este tipo de cosas no van a dañar pues directamente a nadie, sí generan un daño indirecto, un daño moral, porque hay quienes se preocupan por la suerte de los demás, sobre todo de los más débiles, de los que no tienen voz ni voto, de los marginados, de los pobres, de las minorías étnicas, de los perseguidos, en fin. Estas son las falacias de los pro aborto. Ahora, los contra, o mejor dicho, los que están en contra del aborto, los sedicentes pro vida, también tienen sus hierros. Una de las falacias es decir que si es que nuestros padres hubieran abortado, nosotros no existiríamos, y que por lo tanto es un deber moral de todos estar en contra del aborto. Falacia pues de punta a cabo, porque si es que nuestros padres hubieran sido homosexuales, nosotros tampoco existiríamos. Y si es que nuestros padres hubieran utilizado anticonceptivos cuando nos procrearon, nosotros tampoco existiríamos. Igual lo mismo si se hubieran dedicado al ascetismo. Y no vamos a ir por ahí denostando de los anticonceptivos ni haciendo propaganda en contra de la homosexualidad. Por supuesto que no. Después, cuando se menciona el hecho de que 2/3 de los óvulos fecundados abortan espontáneamente en promedio, ¿no? Y que por lo tanto una familia donde hay 3 hijos, en esa familia tienen que haber habido 6 óvulos fecundados que dejaron de existir, cesaron su desarrollo sin que nadie se entere, y que por lo tanto la destrucción de un óvulo fecundado no es tan trágico.
Ante esta afirmación dicen, bueno, pero es que esas son muertes por causas naturales. Y entonces ahí no tiene ninguna responsabilidad del hombre, eso al hombre, al ser humano no le compete. Es una falacia pues, porque cuando una madre pierde a su hijo por causas naturales, por un tsunami o porque lo partió un rayo, la madre lo va a sufrir. Y además que cuando los seres humanos sabemos que es posible que se dé una muerte por causas naturales, las prevenimos. Prevenimos las muertes por causas de desastres o cuestiones naturales, ¿no? Se previene el cáncer, hacemos caminos seguros y construimos casas sólidas para que un sismo no las derribe. Y si hubiera un niño pues a merced de una manada de tigres que se lo pueden devorar, todos consideraremos que es una obligación moral salvar a ese niño de los tigres. Sin embargo, si todos considerásemos que vale lo mismo que un niño, un óvulo fecundado, entonces todos consideraríamos también que es nuestro deber moral salvarle o intentar salvarle cuando su vida corre peligro. Si es que eso fuera así, dejaríamos de tener sexo con intenciones de procrear. No es el caso, se trata de una falacia. Después, hay otra falacia que no pertenece a todos los que están en contra del aborto, sino a algunos, y que en apariencia es un punto de moderación, pero que conceptualmente hablando se trata de la más flagrante contradicción, y es permitir el aborto en casos de violación. ¿Por qué es una falacia? Porque entonces en ese caso estamos diciendo que el derecho a la vida depende de las circunstancias de la cópula, de cómo fueron los movimientos, bruscos o suaves. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con el derecho a la vida? ¿Cómo fue el momento en el que nuestros padres copularon? No lo sé. Y además, que si mi padre viola a alguien, yo tengo que ir a prisión por eso. Yo tengo que pagar, yo como persona tengo que pagar por lo que ha hecho mi papá u otra persona. Pues no, o sea, si es que el argumento va a ser que esa criatura le va a recordar toda la vida la violación a la mamá, pues entonces ¿no sería más lógico pedir la muerte del violador? Que con mayor razón le va a recordar la tortura, el mal momento, el trauma a la madre cuando en 5, 10, 15 años salga y se lo encuentre en el supermercado. Es otra falacia. Ahora después está la falacia, y esta es la falacia central y la más grande también, de que lo que se mata es un ser humano. Un embrión o un feto, lógicamente, son organismos humanos. Pero un espermatozoide también es un organismo humano. O sea, no es un organismo porcino. Es un organismo humano y tiene vida. Pero a nadie le va a parecer mal la masturbación masculina, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos importa no es que sea un organismo humano, ni que sea un ser vivo. Lo que nos importa son las características reales que posee en el momento presente. La embriología nos ha dicho de que en estadios tempranos del desarrollo no hay diferencias entre embriones de peces, de aves y de mamíferos. Por eso se solía decir, aunque equivocadamente, que la ontogénesis recapitula la filogenia. En ese momento, cuando empezamos a valorar al feto o al embrión por las características reales que posee y no por poseer el ser del Homo sapiens, lo cual, repito, es irrelevante, pero para eso hay que uno desprenderse de una visión antropocéntrica. Cuando uno analiza al feto, al embrión, al cigoto, a la blástula, en función de sus características reales y actuales, se da cuenta pues que antes de los 3 meses ese ser en gestación tiene menores señales de conciencia que un pez, que durante toda la gestación sobrevive en condición de parásito, es decir, come, excreta y respira a través de la madre. Que las primeras etapas del desarrollo, hasta las 12 o 14 semanas, tienen mucha menor capacidad para sentir dolor o placer
que la que sienten los animales que solemos comer, como las vacas o los cerdos. Entonces va quedando claro que si todos somos humanos, unos lo somos más que otros. Ahora, hay una visión discontinuista, ¿no? Hay una visión de que a partir de este momento ya es una persona y un segundo antes no lo era. Pero no es así, la realidad es que quizás el organismo en un momento es un tercio persona, en otro momento es 2/3 persona, o la mitad, según las características que nos interesen, las características que nos diferencian, no necesariamente las que nos hacen mejores, porque hay animales que tienen características más desarrolladas que nosotros, como la visión, el olfato, la rapidez, la fuerza, la capacidad para cerrar la mandíbula con presión, etcétera. Después se dice que bueno, que está bien que los embriones de personas sean iguales que a los de los peces o los de las aves en estadios tempranos, o los de cualquier otro mamífero, pero que de ahí no va a salir un humano, ¿no? Y que entonces tú, si con un óvulo fecundado o implantado, perdón, o implantado, lo esperamos lo que hay que esperar, va a salir una persona. Cosa que ya empieza la falacia por ahí. Porque no es que hay que esperar lo que hay que esperar, es en condiciones favorables que se va a dar eso. Bien, Aristóteles decía que que una bellota es un roble en potencia. Y tiene razón. En los bosques, donde está prohibido talar robles, a uno le ponen una multa si tala un roble. Pero no le ponen ninguna multa a uno si uno arranca una bellota. Porque una bellota no es un roble. En circunstancias favorables será un roble. Hay un continuismo en el linaje celular que lleva a la bellota hasta el roble. Pero el hecho de que una bellota puede ser un roble no quiere decir que una bellota tenga que ser tratada como un roble. Por esa potencialidad evidente. Es como que los seres humanos también todos somos potenciales muertos. Todos nos vamos a morir en algún momento. Y porque existe esa potencialidad, porque existe esa, digamos, hasta evidencia de que nos vamos a morir todos, nos vamos a tratar los unos a otros como si ya estuviésemos muertos. Y ojo que como los derechos los creamos nosotros, los muertos también pueden tener derechos, igual que los pueden tener los fetos o los embriones, ¿no? Los muertos pueden tener derechos, de hecho tienen derecho a que no se le profane la tumba, ¿no? Entonces, ese argumento de potencialidad, de que más adelante va a ser, también es falaz, ¿no? La potencialidad es falaz, lo que importa es lo que hay ahora, porque así como una bellota no es un roble, un embrión no es una persona. Ha sido todo y con ustedes será hasta el siguiente programa. Muchas gracias.